Muy bien, señores. En la clase anterior habíamos hablado sobre embriología. Habíamos definido a la embriología como la ciencia que estudia el desarrollo de todo ser vivo, desde el proceso de la fecundación, los cambios morfológicos, y ese estudio hasta el pasaje de la etapa embrionario a una diferenciación fetal. Y habíamos mencionado que el estudio de la embriología lógicamente se inicia desde el proceso de la gametogénesis. Para poder hablar de reproducción, debemos saber cómo se forman los gametos, habíamos mencionado. Y ese proceso de formación de gametos lo denominamos gametogénesis. Y en los procesos de la reproducción sexual, habíamos destacado que aquí participan dos gametos bien diferenciados, que es el ovocito y el espermatozoide. Cuando hablamos de la gametogénesis, habíamos destacado que es el proceso de formación de las células sexuales llamadas gametos, que es el ovocito u óvulo maduro y el espermatozoide. Quiero volver a reiterarle a ustedes que cuando hablamos de la gametogénesis, recuerden que se producen en los esbozos embrionarios gonadal, fetal. Y recuerden que ahí habíamos hablado de las células CGP, que son las células gonadales primordiales, que se originan del saco vitelino y que migran por la cavidad celómica abdominal hasta colonizar el esbozo embrionario gonadal, que dependiendo del sexo genético, ese esbozo gonadal se va a diferenciar, va a experimentar un cambio morfológico y se va a diferenciar en ovario o en testículo siempre y cuando que transcurra con normalidad. ¿Ok? Esas células gonadales primordiales habíamos destacado que cuando coloniza ese esbozo embrionario se va a transformar en oogonia u ovogonia y o espermatogonia. Ahí recordar que es el inicio prácticamente del proceso de la ovogénesis y dentro de ese esbozo gonadal, como en este caso habla de la ovogénesis, la célula CGP convertida en oogonia va a experimentar la primera fase de la ovogénesis que se llama mitosis. Y habíamos destacado ahí que estas células que son diploides, ¿sí?, experimentan mitosis y el resultado final es aumentar en número hasta alcanzar la cantidad de oogonia, ¿verdad?, especificado para esa especie. ¿Ok? Luego, esto ocurre durante el desarrollo gonadal fetal. Fíjese la importancia que tiene este fenómeno. Luego hablamos de la segunda etapa de la ovogénesis, que es el periodo de la meiosis, en donde esas células, las ovogonias, algunas que han sido estimuladas adecuadamente, va a experimentar crecimiento, por eso lo llama también periodo de crecimiento. Alguna de esas células estimuladas aumenta de tamaño. Fíjese, acá no hay división, sino que esa célula simplemente se diferencia en ovocito primario. Este ovocito primario entonces va a experimentar la primera división meiótica reduccional, ¿sí? Va a experimentar la primera división meiótica reduccional, pero recordar que esta célula va a entrar en interfase de la meiosis 1 y va a duplicar su carga cromosómica, es decir, de 2N pasa a 4C. Y recuerden que aquí, si bien es cierto, voy a tener 46 cromosomas, recuerden que se encuentra en forma de tétrada. Ok, entonces tenemos aquí ya el ovocito primario.
este ovocito primario, ¿sí?, comienza a experimentar la meiosis una, entra los genes de la profase, la metafase, en la anafase y en la telofase. Y el resultado final es la formación de una célula hija de gran tamaño y otra pequeña. Esta célula hija de gran tamaño recibe la denominación de ovocito secundario y las dos células hijas resultantes ya se denominan células haploides, ¿sí? Y la más pequeña se llama primer cuerpo polar. Pero recordar que aquí, si bien estas células son haploides, tiene 23N de cromosoma, pero se encuentra en forma de tétrado, es decir, son bivalentes con los 4 brazos de la cromátida, ¿sí? Y luego, una vez finalizada esta primera división meiótica reduccional, esta célula hija entra inmediatamente en la interfase 2 o de la meiosis 2, entra en interfase, pero habíamos dicho que esta célula que entra en interfase no vuelve a duplicar su carga cromosómica, simplemente aumenta en tamaño y se prepara para experimentar la segunda división meiótica ecuacional, y aquí ya hablamos de un periodo técnicamente considerado de maduración. Esta célula, las dos células hijas que experimenta la segunda división meiótica ecuacional, entonces el resultado final es que tengo 4 células hijas haploides, 3 son cuerpos polares y una célula de vuelta de gran tamaño. Por lo tanto, en la ovogénesis la división es decidual, no es igual en cuanto a tamaño. Y habíamos destacado que estas dos células tienen la mayor cantidad de sustancia llamado vitelo, por lo tanto son las células que consideran viable. Pero observen aquí que en las 4 células hijas ya solamente tenemos células haploides, ¿sí?, con una distribución equitativa de la carga cromosómica, es decir, tengo 22 autosomas y tengo un cromosoma sexual, totalizando 23 cromosomas. Multiplicado por 4, dijimos que me va a dar 92 y que se corresponde a esa ovogonia que ha entrado en interfase, convirtiéndose, o sea, en ovocito primario, y ahí ya duplica su carga genética. Entonces hay una distribución equitativa. Ok, de todo lo que ya hablé ahí, lo único que quizá deberíamos de resaltar es que recordar que este proceso de la ovogénesis se produce ya en el desarrollo fetal y se reinicia con la pubertad. La tercera fase de la ovogénesis era la fase de maduración y ovulación, ¿verdad?, que implica la liberación del ovocito maduro. Y ese ovocito maduro es importante recordar que tiene 3 membranas o capas por fuera, que lo vamos a denominar ovolema, ¿sí? Vamos a hablar de la zona pelúcida y de la corona radiada, ¿ok? Dependiendo de la especie, entonces cuando se libera ese ovocito, es importante recordar que tiene un olema, que es la membrana plasmática, una zona pelúcida, que es simplemente una glucoproteína muy adherida al olema, y que recuerden que tiene un receptor muy especial para los espermatozoides que se llama ZP o receptor de la zona pelúcida, y por fuera tenemos la corona radiada. Ok, esto suele ser complicado al inicio para los estudiantes, pero es importante volver a recordar rápidamente que cuando habíamos dicho las células germinales primordiales, las células CGP, cuando coloniza el ovocito, cuando se imagina esa célula va a estar rodeada por una membrana de célula, por una lámina de célula epitelial que se llama célula epitelial folicular ovárico, y a partir de ahí se denomina ya folículo. Ese folículo al principio se le designa como folículo primordial,
y tiene ya, fíjese aquí, ya tenemos un ovocito diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que las ovogonias, ¿sí?, ya se han transformado en un ovocito. Lógicamente, vamos a hablar de un ovocito primario, ¿sí? Y tengo aquí esta estructura basófila, que sería prácticamente el vitelo, que va a proveer de sustancia nutritiva al ovocito. Y tengo la lámina del epitelio folicular, que es aplanado. Fíjese que esto, vuelvo a reiterar, ocurre durante el desarrollo fetal. ¿Ok? Muy bien. Este ciclo de desarrollo folicular implica crecimiento y en tiempo determinado, por eso es ciclo. Y cuando se produce el nacimiento, habíamos dicho que ya tengo el ovario diferenciado y ya tengo gran cantidad de folículos primordiales en la corteza ovárica, pero recién cuando llega a la pubertad por mecanismos hormonales, entonces la famosa FSH, que es el folículo estimulante, actúa sobre esta célula, sobre estos folículos, y algunos comienzan a experimentar crecimiento. No todos los folículos son estimulados al mismo tiempo. Entonces, aquellos folículos que reciben dicha estimulación experimentan crecimiento. Fíjese aquí cómo el epitelio se vuelve más alto, se transforma en folículo primario, y aquí tengo las famosas células estromales, que comienza a elongarse y a tener una disposición todavía un poco, digamos, disperso, sin una disposición bien definida. Luego, este folículo primario, en la medida que crece, en algunos autores lo denominan como folículo primario multilaminar, y otros como folículo secundario sólido, van a encontrar en algunas literaturas. Pero lo interesante aquí es que por acción hormonal, cada vez ese FSH va aumentando en cantidad en la sangre, entonces ejerce un mayor estímulo sobre esta célula y aumenta el número por mitosis. Entonces tenemos ahora las células de la granulosa, ¿no? Y tengo identificado al ovocito primario, tengo a la zona pelúcida. Aquí, zona pelúcida, ya se forma aquí esa proteína, y tengo la corona radiada, y la célula estromal se dispone en teca. Luego pasa al estadio secundario, en donde por acción hormonal hace que esta célula comience a bombear sodio en el espacio intercelular. Hay una fuga de agua, rompe los puentes intercelulares que hay entre esta célula, y se comienzan a formar como pequeñas cavidades que se llama antro folicular, que contiene el líquido folicular. Y fíjese, obliga a que las células de la granulosa comiencen a dispersarse y a reorganizarse, ¿sí? Y aquí ya tengo bien organizada la teca, las células estromales en teca externa y teca interna. La importancia, señores, de la teca interna asociada con las células de la granulosa que están descansando sobre la membrana basal. Habíamos dicho que ellos se asocian para sintetizar el famoso estrógeno. A partir de este momento, fíjese, si yo doy un ejemplo de una vaca o una perra, en este momento ya estas células comienzan a secretar estrógeno. El reproductor o el perro macho o un reproductor bovino o un padrillo, entonces ya detecta que hay, por el olor que expide el animal, entonces ya identifica a la hembra que está entrando en celo, y fíjese que eso es por efecto hormonal. Fíjese aquí también cómo las células de la granulosa se reorganiza bien alrededor del ovocito, y el ovocito comienza a desplazarse hacia una de las membranas. Cuando la estimulación hormonal es intensa, y aquí sí la hembra ya está en celo, porque fíjese la gran cantidad
del líquido que hay en el antro folicular, en este momento esta célula de la teca y de la granulosa produce un pico de secreción de estrógeno que determina el comportamiento del celo de la hembra. Y observen cómo aquí el ovocito está unido prácticamente en uno de los polos a la membrana del folículo, y aquí hay una célula de la granulosa que queda y rodea al ovocito, y tenemos ya la corona radiada, que recuerden que simplemente es célula de la granulosa, y aquí tengo la zona pelúcida y el oolema. Y aquí hay también corona radiada, que está como una especie de un pedúnculo, como si fuera nuestro cuello, por dar un ejemplo, ¿sí? Que permite y conecta al ovocito con la membrana folicular. A eso se llama cúmulos o óvulos. Y la famosa ovulación, simplemente recuerden que es la liberación del ovocito, y eso se produce por acción hormonal, y ahí entra en juego la famosa LH, que completa el desarrollo folicular, activa una enzima que se encuentra en el folículo, que es una colagenasa que genera aquí una lisi de la pared de ese folículo. Como hay gran cantidad de agua, entonces el agua se escapa de esa bolsa y arrastra consigo el ovocito, que se encuentra en estadio secundario. Señores, eso es importante recordar, que cuando se produce la ovulación, en la gran mayoría de las especies se libera el ovocito secundario, aunque aparentemente en las yeguas y en las perras eventualmente puede ser incluso ovocito primario. Aquí, como hubo una hemorragia, se va a llenar de coágulo este folículo, y se convierte luego en cuerpo lúteo. Es decir, de un cuerpo hemorrágico pasa a un cuerpo amarillo. ¿Qué pasó aquí? La célula de la granulosa, esta célula de la granulosa comienza a fagocitar ese coágulo y comienza a experimentar una metamorfosis, convirtiéndose en células luteínicas, proceso que se llama luteinización. El resultado final es que esas células de la granulosa, sorpresa, que secretaron estrógeno y que ahora se convierten en células luteínicas, secretan progesterona. Es increíble, ¿no? La biología. Tenemos el corte histológico del ovario, donde tenemos los folículos primordiales y algunos folículos en etapa de crecimiento y desarrollo. Estos son folículos ya maduros. Fíjese el ovocito como ya está desplazado hacia la membrana, listo para la ovulación. Nuestro gran amigo, el espermatozoide, recuerden cariñosamente las células peligrosas, ¿sí? Básicamente el mismo fenómeno, no vale la pena volver a reiterar todo, pero recuerden, aquí hay una fase de proliferación de las espermatogonias. Recuerden, señores, que lo hace por mitosis, y aquí recordar que, a diferencia de la gametogénesis, algunas espermatogonias se transforman en espermatogonia A y otro en B. La espermatogonia A permanece como célula madre que va a volver a dividirse, y eso es muy importante en el aparato reproductor masculino, porque eso asegura que el proceso de la espermatogénesis dure por mucho tiempo. Y la espermatogonia B es la que va a experimentar el proceso de crecimiento y aumenta de tamaño, y hay varias etapas intermedias, pero finalmente esta espermatogonia B se convierte en espermatocito primario, y a partir de ahí es igual. Tenemos la primera división meiótica reduccional, y luego tenemos la segunda división meiótica ecuacional, que, a diferencia de la ovogénesis, las células hijas son iguales aquí. Entonces, ahora bien, estas células hijas, que se llaman espermátidas, ¿sí?, experimenta un fenómeno de maduración y de metamorfosis, transformándose en espermatozoides, y eso implica varios fenómenos.
que era migración del aparato de Golgi hacia el polo anterior del núcleo, que va a formar la vesícula acrosómica, ¿sí? Lo centriolo va a migrar al polo opuesto del núcleo, el segundo evento importante. Las mitocondrias va a comenzar a reorganizarse, tercer evento. Luego ocurre un fenómeno de citoplasmólisis, ¿sí? Esta fracción de este citoplasma liberada va a ser, dijimos, fagocitada por la célula de Sertoli, que cumple una función vital para mantener limpia el túbulo seminífero. Y luego, lógicamente, el espermatozoide comienza simplemente ya a reorganizarse. Recordar ahí que el casquete acrosómico se encuentra en el polo anterior del núcleo del espermatozoide y que contiene las enzimas como la hialuronidasa y otras lisina y la fosfolipasa, que son importantes para el proceso de la fecundación. Y habíamos hablado que la fecundación es un fenómeno bastante interesante. Recuerden que puede ser interna y externa. Y ahí lo importante es recordar que hay una altísima competencia entre los espermatozoides, quién llega primero o quién ingresa primero dentro del óvulo. Y como esa famosa música no es como quien dice, no es necesario siempre llegar primero, sino hay que saber llegar. Hay una música que más o menos, digamos, en cierta manera sirve de ejemplo aquí. Y aquí hay un detalle importante. El semen, cuando se deposita en el aparato genital de la hembra, es sumamente importante recordar que ese espermatozoide necesita todavía ser procesado y ahí implica un fenómeno de capacitación del espermatozoide porque tiene una sustancia sobre su membrana que bloquea a los receptores y debe ser eliminada esa sustancia, y eso se consigue gracias a que en el fluido de la matriz uterina entonces existen sustancias que eliminan dicho componente, y también se produce un reblandecimiento de la membrana espermática por la presencia de albúmina, y eso hace que facilite lógicamente la adaptación en la cabeza del espermatozoide durante el proceso de la penetración y lógicamente la activación de las enzimas que se encuentran en el acrosoma o en el casquete acrosómico. Ahora bien, habíamos dicho cuando esos espermatozoides, entonces lo primero que tiene que hacer es lisar la corona radiada. Luego, una vez que la corona radiada se haya lisado, entonces queda expuesta la zona pelúcida. Recordar que la zona pelúcida tiene una proteína que actúa como un receptor. A partir de ahí, este espermatozoide va a experimentar un movimiento muy vigoroso de la cola del espermatozoide. Aquí va a liberar una enzima, que sobre todo es una fosfolipasa, que va a comenzar a digerir, a lisar al oolema en ese sitio. En ese momento, el ovocito también feliz, porque estaba esperándole mucho tiempo al espermatozoide, comienza a liberar unos gránulos corticales y también produce una hidratación de entre la zona pelúcida y la membrana del oolema. Y lo interesante recordar aquí es que existen algunas sustancias que una vez liberadas sobre la superficie de la zona pelúcida bloquea los receptores, los demás receptores espermáticos. Por eso que en condiciones normales solo ingresa un espermatozoide. Ok, a partir de ahí, lógicamente, yo le decía a ustedes que el ovocito que parece así tan bonita como célula, de repente comienza a formar lo que se llama un cono de fecundación, se vagina, parece que tiene unos dientes aquí, luego va a comprimir al espermatozoide justo a nivel del cuello, y una vez que se cierre esta membrana, el ovocito tiene un giro rotacional y
esto produce un descabezamiento del espermatozoide. Pobre espermatozoide, podríamos decir que fue descabezado. A partir de ahí, la cabeza del espermatozoide junto con el centríolo que está a este nivel, cerca del cuello, entonces forma ya los pronúcleos, ¿verdad? En este caso va a ser pronúcleo masculino y el núcleo del ovocito va a ser el pronúcleo femenino. A partir de ahí que dijimos que va a comenzar a haber una migración de ambos pronúcleos hacia el plano ecuatorial y durante ese proceso puede haber una duplicación de su carga cromosómica y ocurre la famosa unión de los pronúcleos. Desde el momento en que el ovocito secundario ha sido fertilizado, señores, recién aquí se reinicia la segunda división meiótica ecuacional y completa esa división. Y también a partir de ahora, ese ovocito secundario ya se llama cigoto, ¿ok? Bueno, una vez que se fusionan ambos pronúcleos, entonces tengo una célula con un núcleo. Por eso yo les decía a ustedes que en algún momento de nuestra vida fuimos unicelulares. Muy bien, a partir de aquí, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Me pareció prudente otra vez volver un poco a resaltar algunos aspectos importantes del proceso de la gametogénesis y de la fecundación, y a partir de ahora hablaremos sobre la embriología, el del desarrollo de los estadios embrionarios. Fíjese que ese óvulo fecundado, que ahora lo llamo cigoto, es el inicio o es punto de partida para el desarrollo de un organismo que va a ser muy complejo, ¿no? Fíjese, y vuelvo a destacar, es simplemente el cigoto producto de la fusión de dos células, de dos gametos, el ovocito y el espermatozoide. A partir de ahí nos originamos nosotros, y nosotros si nos autoanalizamos, vaya que somos organismos muy complejos, ¿no? Y a partir de aquí ocurre una serie de procesos muy complejos que implica diferenciación, porque nosotros, o sea, es muy difícil darle un orden cronológico a esto, porque realmente va ocurriendo casi simultáneamente todas, ¿no? Yo de repente podría mencionar primero que hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque hay un aumento del número de la célula y eso ya implica crecimiento, ¿no? Pero a la vez ya veo, por ejemplo, que se va formando el embrión, que indica que ya también hay un proceso de diferenciación. Quizás sí, la morfogénesis es bien, tenemos que ponerlo en el último lugar, porque recién cuando del estadio de la gástrula que comienzan a aparecer los futuros esbozos embrionarios, a partir de ahí podríamos pensar que comienza realmente un proceso de, fíjese, alta división mitótica, de crecimiento, de diferenciación, y ese proceso de diferenciación implica la presencia o formación de algunos esbozos embrionarios, como por ejemplo de los miembros, que lo vamos a llamar somitos. Entonces a partir de ahí ya hablo de una morfogénesis de los diferentes tejidos y órganos que se van a formar a partir de una masa embrionaria. Ok. Aquí, señores, entonces cuando nosotros hablamos del proceso de finalizado la fecundación, se inicia el desarrollo embrionario, sin antes volver a destacarle a usted que se restablece la diploidía celular, se produce la determinación genética del sexo y se inicia el desarrollo de ese nuevo individuo. Muy bien, comencemos a analizar los estadios embrionarios. Ese cigoto, y ahora ya utilizo estos términos, ese cigoto, que es el huevo fecundado, fíjese, transitoriamente tengo un estadio muy transitorio de una sola célula. Recuerden que aquí
en esta figura, por ejemplo, ya veo un solo núcleo. ¿Qué significa eso? Que ya hubo fusión de los pronúcleos masculino y femenino, ya hubo duplicación de la carga cromosómica, ya se han apareado los cromosomas homólogos dentro de ese cigoto y rápidamente ese cigoto comienza a experimentar una primera división mitótica que es incompleta y que se denomina segmentación o clivaje. ¿Ok? La primera división mitótica o las primeras divisiones mitóticas que experimenta el cigoto o huevo fecundado se denomina segmentación o clivaje, en donde tengo en este momento dos células hijas que se forman. Y estas células hijas es como que se produce un fenómeno de bipartición y va de polo a polo, que es bastante llamativo, de polo a polo. Y aquí ya tengo dos núcleos, o sea, tengo dos células y dos núcleos. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que esta célula, durante la fusión de los pronúcleos, ya duplicó su carga cromosómica. Es decir, que esta célula ya es capaz de dividirse. Y cuando se produce un fenómeno de segmentación que va de polo a polo, entonces fíjese aquí con el cursor ocurre este fenómeno. Entonces hay una reorganización del núcleo y del citoplasma de tal manera que tengamos la misma carga genética y tengamos una distribución equitativa de los organoides, así como los diversos componentes citoplasmáticos. ¿Ok? Fíjese, aquí tengo un estadio de dos células. ¿Mm? Estas células no siempre son iguales. Por eso incluso aquí en esta célula es de mayor tamaño y otra la más pequeña. Esta es de mayor tamaño y esta de menor tamaño. Ahora bien, rápidamente esta célula va a volver a dividirse, fíjese, pero ahora en vez de hacer de polo a polo, lo hace en el plano ecuatorial. Lo hace en el plano ecuatorial. Si aquí yo tengo dos células, aquí ya voy a tener cuatro células, un estadio de cuatro células. Puede ser, no siempre tiene que ser par, porque a veces esta célula ya terminó su división, esta célula está a punto de terminar y podría tener tres células, por ejemplo. O cuando estas cuatro células vuelven a dividirse, voy a pasar a un estadio de 8 células, pero no se asombre que tengan 7 células, por ejemplo, significa que todavía no ha finalizado la mitosis. Y es increíble, ¿no? La segmentación ahora ocurre en el polo ecuatorial. Hay un estado muy interesante cuando se habla en embriología, hasta un estadio de 8 células. Estas células se consideran totipotentes. Totipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la totalidad de todo su potencial. Lógicamente, en el ADN están todas las informaciones necesarias para que increíblemente cada una de las células, las 8 células, si se separan, estas células pueden dar origen a 8 nuevos individuos. Wow, de repente un octillizo, imagínense, si llega a ocurrir eso, lógicamente asustaría bastante en el ser humano, ¿no? Muy bien, entonces a partir del estadio de 8 células, cuando ya tiene 10, 14, 16 células, a partir de ahí ya hablamos de células multipotentes, es decir, que ya no todas las células tienen la información necesaria para darle origen a un nuevo ser vivo. Vuelvo a la segmentación, ¿ok? Esta segmentación, recuerden que dijimos, son las primeras divisiones mitóticas que experimenta el huevo o cigoto, ¿sí? Va aumentando en número 2, 4, 8, hasta el estadio de 8 células, lo consideramos totipotente, más de 8 células ya pasa a ser multipotente. Pero ¿cuántos tipos de segmentación existe? Y hay dos. Una que se llama holoblástica y la otra es la meroblástica. Holo de holocausto, ¿no? Holocausto significa la totalidad. En este caso, la división va de polo a polo, involucra a todo el cigoto, involucra a todo el cigoto.
Y la segmentación meroblástica es bastante interesante y ocurre en los reptiles y en las aves. Y fíjese que ahí la segmentación ocurre en un solo polo. ¿M? La segmentación ocurre en un solo polo. Es decir, no, no se extiende de polo a polo, sino en un solo polo. Y se habla de una segmentación de repente superficial o decidual. Ahora, ¿por qué ocurre a este nivel? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y suelo dar ejemplos así muy prácticos, sobre todo las damas que saben hacer omelette, le ayuda a su mamá a cocinar y compañía. De repente ustedes pueden romper el huevo y cuando rompen el huevo eh, pueden ver, dijimos, la yema, que es la parte anaranjada, amarillenta, y la clara es la parte blanca. Sorpresa, si ustedes compran huevo casero, pueden encontrar una mancha blanquecina filamentosa en uno de los polos. En ese momento saben qué han hecho. Rompieron un huevo que estaba en una etapa de desarrollo embrionario. Híjole, ¿qué hicieron? Ok, no se sientan culpables, pero va a ocurrir eso en algún momento. Fíjese que esa mancha blanca en uno de los polos de la yema del huevo, ¿sí? Tengo que interpretar que ahí se está formando el que iba a ser el futuro, una futura pollita o gallito, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y que lo hemos interrumpido en ese momento, ¿no? Muy bien, pero eso es segmentación meroblástica. Ocurre solo en un polo, a diferencia de la segmentación holoblástica que se extiende de polo a polo. Esto ocurre principalmente en reptiles y en las aves. Muy bien, luego pasamos al siguiente estadio, que es el estadio de la mórula. El estadio de la mórula se caracteriza porque, fíjese, esta célula, a partir de 8 células en adelante, ya ustedes van a encontrar en la literatura que comienzan a considerarlo como mórula. Y la mórula, ¿por qué se caracteriza? Porque ahí ya hay un proceso de organización, hay un proceso de crecimiento y hay un proceso de diferenciación. Quizá todavía no hay una morfogénesis muy llamativa, pero fíjese que la mórula simplemente es una masa celular compacta, parecido lógicamente al fruto de la mora. Y esta masa celular compacta aquí, señores, aquí, esto es importante, está rodeada todavía por la zona pelúcida. Ese detalle es importante. La zona pelúcida sigue rodeando a esta masa celular embrionaria. Entonces la mórula simplemente es una masa celular compacta. Cuando la mórula pasa al estadio del blastocito se llama morulación. ¿Eh? El pasaje de la mórula a blastocito se llama morulación. ¿Qué implica la morulación? Que estas células que conforman a la masa celular embrionaria comienzan a liberar otra vez sodio, bombea sodio en el espacio intersticial, comienza a secretar agua y en la medida que haya mayor cantidad de sodio y agua entre el espacio intercelular, forma esto, forma una cavidad. Desde el momento que se ve una cavidad, ya se comienza a hablar del siguiente estadio embrionario, que es el blastocito, la blástula. Y la blástula se forma por un proceso, lógicamente, dijimos de morulación, pero a partir de aquí ya comenzamos a hablar de una blastulación, formación del blastocito. El blastocito se caracteriza porque, fíjese, interesantísimo, esta masa celular que era compacta, hasta aquí esta masa celular, las células hija embrionaria en el estadio, eso creo que
se me quedó en el tintero. Estas dos células hijas que se forman durante la segmentación se llaman blastómeras. Blastómeras son las células hijas. Y hasta aquí lo considero todavía a todas las células como blastómeras. Y luego cuando pasa al estadio del blastocito se forma una cavidad. Fíjese que hay una reorganización de estas células hija formando una lámina celular externa. Híjole, forma una lámina celular externa que lo vamos a denominar trofoblastos. Fíjese que son blastómeros todavía, pero esta célula, una vez ya bien diferenciada, se va a convertir en trofoblastos. Tengo una cavidad central y en esta cavidad central puedo tener lo que se llama en uno de los polos un nódulo embrionario. Un nódulo embrionario que son masa celular interna. Es decir que el blastocito se caracteriza porque tiene una lámina externa que se llama trofoblasto, una masa celular interna llamada nódulo embrionario y tengo una cavidad central que se llama blastocele, ¿ok? Blastómeros que se convertirán en trofoblasto, cavidad central que se llama blastocele y tiene una masa celular interna que se llama nódulo embrionario. ¿Qué ocurre ahora? El blastocito va a pasar a formar una gástrula por un estadio que se llama gastrulación. Todo el proceso de la gastrulación implica la reorganización de la célula. Sigue habiendo divisiones mitóticas sucesivas, pero ya comienza a haber una diferenciación, una organización en capas y podríamos mencionar que comienza un indicio de la morfogénesis, porque a partir de ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se inicia el proceso de la gastrulación? El proceso de la gastrulación se inicia cuando hay una invaginación en uno de los polos del blastocito y esa invaginación inicial se llama blastóporo. Es algo que a mí me sorprende mucho. Fíjese, el blastóporo es el futuro ano. Wow. Es llamativo, ¿no? Una de las primeras estructuras que comienza a formarse un esbozo embrionario. Y fíjese de un detalle. En la medida que esto se desarrolla, entonces la célula que lo llamamos blastómero, ahora ya lo vamos a llamarlo trofoblasto, esta célula comienza a invaginarse hacia el centro, se internaliza hacia la cavidad central que llamamos blastocele y fíjese cómo se extiende hacia el otro polo. Ahora bien, hay un detalle interesante. Esta masa celular interna que está aquí, recuerden que es el nódulo embrionario. Y fíjese cuando avanza este proceso de invaginación, arrastra consigo, porque se adhiere lógicamente a la membrana del trofoblasto, esa masa celular interna, y se extiende al otro polo. Y fíjese que también queda resto de ese nódulo embrionario dentro de esa cavidad. Ese detalle es muy interesante y lo vamos a mencionar en breve. Este tubo, fíjese, ahora veo como una estructura tubular simple que constituye el famoso arquenterón. Y el arquenterón viene a ser el tubo digestivo primitivo. Ese va a ser, señores, nuestro tubo digestivo primitivo. Y esta cavidad que ustedes ven aquí se llama celoma, que se va a dividir básicamente en varias partes, pero que finalmente va a dar origen a cavidad craneana, a la cavidad torácica, a la cavidad abdominal, a la cavidad pelviana. Es decir, va a dar origen a las cavidades naturales de nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora, va avanzando este proceso de reorganización de la masa celular y comienzo a tener ya diferenciado
una capa externa embrionaria que se llama ectodermo. Le tengo que decir que a partir de ahora, ecto, ¿por qué? Porque viene a ser la lámina más externa de esta gástrula, ¿ok? Y tengo, fíjese, miren el detalle. Esta masa celular interna que permaneció en su lugar y esta que acompañó al arquenterón, esta célula va a comenzar a dividirse y va a dar origen a una capa embrionaria que se llama mesodermo, mesénquima, el famoso mesodermo. Y fíjese que esta capa celular que se imaginó internamente lo vamos a denominar endodermo. Señores, el ecto, el endo y el mesodermo constituyen la capa embrionaria. A partir de dicha capa embrionaria, señores, se forman los diferentes tejidos y órganos. Si yo le digo a usted el ectodermo, si usted se pudieran imaginarse que en este estadio, cuando estaban en la matriz uterina, tienen este ectodermo y ahora ustedes se miran, yo sé que algunos van a mirar su mano en este momento, señores, lo que ustedes están viendo, la piel, y la piel deriva de qué capa embrionaria, sorpresa, del ectodermo. Si ustedes ahora, si pudieran hacer un pequeño ejercicio, y aconsejo que lo hagan, si extienden, si me ven aquí como yo extiendo mi piel, ¿sí? Pero por fortuna no se desprende la piel, porque debajo de la piel hay un tejido que conecta, que relaciona la piel con el músculo y con el hueso. Ese, señores, es un tejido conjuntivo. Y ahí, directamente asociado al tejido conjuntivo, tengo tejido muscular, wow, y después tengo el hueso. ¿Qué significa eso? Que el tejido conjuntivo, que el tejido muscular, que el hueso que se encuentra debajo de la piel, señores, se origina del mesodermo. Vaya que es increíble, ¿no? Y si voy al tubo digestivo, el arquenterón, yo podría pensar, bueno, entonces quiere decir que todo el tubo digestivo, como boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano, se origina del endodermo. Podría pensar que eso es lo más lógico y la respuesta es parcialmente sí. ¿Por qué? Porque se considera al recto, aquí justo donde se forma el ano, justo donde se forma el ano, es de origen ectodérmico, y la boca, aquí va a haber una reorganización y la estructura de la boca también es de origen ectodérmico. Pero por lo menos razonemos que la mayor parte del tubo digestivo, ¿no?, se origina del endodermo. Si yo le dijese a usted, bueno, señores, supongamos que aquí ustedes van a tener su cavidad torácica y aquí va a aparecer el futuro corazoncito, ¿ok? Aquí, digamos que aquí voy a tener a mi corazón. Y usted diría, bueno, entonces el corazón, ¿qué es? Es un órgano, sí, muscular, súper bien, es un órgano muscular. Entonces, ¿cuál va a ser su origen embriológico? ¿Será ectodermo? ¿Será endodermo o será mesodermo? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Ok? Mesodermo. Muy bien, sumamente interesante todo este proceso de la gastrulación. Luego, en la medida que avanza ya la morfogénesis, comienza a haber un fenómeno que se llama migración de las células embrionarias. Cada célula embrionaria del ecto, del meso y del endodermo van dividiéndose por mitosis, migran a los sitios en donde tiene que colonizar, donde tiene que comenzar a proliferar, crecer, diferenciarse, madurar y adquirir la forma definida. Y simplemente a manera de ejemplo, yo tengo acá el ectodermo. Sorpresa, miren aquí este cordón.
que es el mesodermo, vuelvo en esta imagen anterior, significa que estas células comenzaron a dividirse por mitosis, comenzaron a migrar y rellena esta cavidad. ¿Ok? Entonces ahora fíjese aquí en esta porción, el ectodermo, ¿qué pasó aquí? Tiene otro color y se dispone en capa, que me indica esto, que estas células que se diferenciaron del ectodermo en su ADN está codificado, que esta célula tiene que dar origen nada más y nada menos que al sistema nervioso. ¡Wow! Nada más y nada menos que al sistema nervioso. Híjole, entonces, ¿qué va a ocurrir si usted se toca en la cabeza? Tiene la piel por fuera cubierta por pelo. Yo casi no tengo pelo, ¿no? Pero es sumamente interesante porque fíjese que aquí me muestra solo una placa celular de otro color. Ok, esta placa neuronal es el esbozo embrionario del futuro sistema nervioso. Miren lo que va a ocurrir. En la medida que avanza el desarrollo, esta masa celular se vuelve a reorganizar, se imagina, ¿ok? Se imagina. Y al imaginarse, forma un pequeño surco, ¿sí? Y como aquí el ectodermo comienza de vuelta a acercarse. ¿Qué va a pasar? Luego, esta estructura, fíjese, se suelta, se independiza y queda como un nido celular ahí. Parece libre. No está tan libre porque aquí está el mesodermo y este mesodermo lógicamente rodea a esta estructura. Ah, qué sorpresa. Entonces, ahora bien, esta placa neural, cuando forma esta imaginación, se llama surco neural y ya luego forma una estructura tubular porque ahí tiene un canal central. Señores, esta estructura va a dar origen nada más y nada menos que al sistema nervioso. Y el mesodermo va a rodear a esta estructura y ahora yo puedo decirle lo siguiente. Este de color azul es mi piel. Este de color blanquecino es el tejido conectivo, que es de origen mesodérmico. Y lógicamente, como tengo una estructura ósea, el hueso también deriva del mesodermo. Sorpresa, ¿ok? Y toda esta estructura va a dar origen al cerebro, cerebelo, tronco, tallo encefálico y hacia atrás se continúa la médula espinal. Ok, no quiero aburrirlo mucho, pero fíjese, me parece interesante dar estos ejemplos. Fíjese ahora, esta va a ser la cabecita. ¿Qué va a pasar con esta estructura en esta zona? Sí, va a comenzar a crecer para afuera. La célula se va a dividir por mitosis y va a empujar al ectodermo hacia afuera. Y el ectodermo dice, momentito que yo te voy a acompañar. Sorpresa, ahí se está originando el miembro, los brazos. Lo mismo ocurre hacia la parte posterior. En ese momento vamos a aparecernos un renacuajito, ¿no? Y fíjese, dentro del mesodermo comienza a organizarse las futuras cavidades. Esto va a dar origen a la cavidad torácica y aquí voy a tener a la cavidad abdominal en donde fíjese ese arquenterón, que es el tubo digestivo primitivo, va a comenzar a dar origen a diversos órganos del abdomen. Y para ir un poco terminando la parte de desarrollo embrionario, tenemos por último las membranas fetales. Y aquí tenemos en aves y reptiles, tenemos saco vitelino, que es muy prominente en las aves y reptiles, el saco vitelino. El alantoide, un poco más rudimentario que el saco vitelino. Tenemos una membrana que se llama corion. En realidad esto tendría que haberlo puesto en el cuarto lugar, ¿verdad? Y tenemos al amnio y corion. Ahora, en los mamíferos tenemos entonces alantoides, tenemos el alantoide, fíjese, está en el primer lugar en cuanto a su tamaño e importancia, digamos, alantoides. Luego tenemos el corion, tenemos al amnio y fíjese, por último está el saco vitelino. En las aves y reptiles el saco vitelino ocupa el segundo lugar, ¿ok?
saco vitelino en los mamíferos es muy rudimentario. Aprendamos algo de las membranas fetales. Wow, si se pudieran imaginarse ustedes en este momento cómo a partir de esa masa celular embrionaria ya tenemos esta figura que parece un aliens, ¿sí? A mí me asombra esas películas porque increíblemente siempre lo representan de esta manera, ¿sí? Tenemos ya la cabeza, significa que aquí ya hay una morfogénesis, mi futuro ojo, aquí puede ser el esbozo de los miembros, los somitos, ¿eh? Miembro anterior, miembro posterior, ok, parece que tuviésemos cola nosotros aquí, ¿no? Y fíjese del detalle, aquí tengo el tubo digestivo, aquí tengo la famosa notocorda que va a dar origen a la columna vertebral, y aquí tengo al intestino, al tubo digestivo primitivo. Fíjese aquí cómo este tubo digestivo primitivo se vagina y forma lo que se llama un saco vitelino. En los mamíferos es pequeño. Miren en las aves. En las aves el saco vitelino es gigantesco, es muy prominente. Pero ¿por qué es tan prominente el saco vitelino? Por la función que cumple. El saco vitelino, su función primordial es proveer nutrientes en la primera etapa del desarrollo embrionario. ¿Okay? En los mamíferos esto desaparece muy rápidamente, pero como sabemos muy bien que todo ese proceso de desarrollo embrionario fetal en las aves y reptiles se produce dentro de este huevo, lógicamente el saco vitelino rodea, engloba toda la sustancia nutritiva y permite que esa sustancia, fíjese, por un proceso de difusión por transporte activo, lógicamente, fíjese, este bicho pueda nutrirse. Y aquí, lógicamente, vamos a tener una arborización vascular que vamos a ver un poco más tarde. Entonces, tengo aquí ya identificado saco vitelino con las diferencias mencionadas. Miren ahora a este feto, ¿sí? Envuelto, aquí ya uso feto, envuelto por un líquido, por una bolsa que se llama amnio. Amnio es la segunda membrana mencionada aquí en los mamíferos. Posterior al saco vitelino, ya el amnio se forma y rodea al feto. Y el amnio es muy importante porque tiene gran cantidad de líquido. Y este líquido, ¿qué es lo que hace? Lubrica al feto y permite que el feto se mueva dentro de ese saco amniótico. Ese es cuando ustedes tienen su mamá, su papá, qué sé yo, ahí en la casa felices porque están esperando un nuevo hermanito y de repente dicen, mira cómo se mueve tu hermano, tu hermana. Fíjese, ahí ustedes tienen la explicación por qué se mueve, porque está flotando en un medio líquido, sumamente interesante. Y luego del saco vitelino, comienza a formarse una gran bolsa en la medida que el feto crece, 3, 4 meses en adelante, aparece una bolsa gigantesca que es el famoso alantoide, la alantoide. Y fíjese que el alantoide es muy prominente en los mamíferos y es rudimentario en las aves, ¿ok? Y un detalle, prácticamente vamos a ir viendo que al inicio el saco vitelino está cubierto por vellosidades coriónicas, por el corión. El amnio, cuando se forma, también está cubierta por el corión, y la alantoide rodea por fuera al alantoide, y señores, las vellosidades coriónicas es la que va a establecer contacto con el endometrio uterino. La alantoide, esta bolsa alantoidal tiene el líquido alantoidal. Su función sobre todo es actuar como almacenamiento de residuos metabólicos del feto, ¿sí? Que llega por vía sanguínea y se deposita en la bolsa alantoidal, y lógicamente a través de las arborizaciones vasculares, cuando ya hablemos de placenta, va a permitir el intercambio de sustancia nutritiva entre la madre y el feto.
¿ok? Muy bien. Entonces, como funciones generales, podríamos decirles de los anexos fetales, lógicamente, es como hay, como aquí hay sustancia nutritiva, nutrición, ¿no? Aquí hay agua, lubricación, protección, ¿sí? Aquí hay agua en donde se depositan desechos metabólicos, entonces almacenamiento de residuos y a través de los vasos sanguíneos, en la medida que se va desarrollándose ese efecto, entonces permite el intercambio entre sustancias nutritivas, ¿verdad? De entre la sangre materna y fetal. Bueno, esto sí, ya es la última diapositiva prácticamente de embriología y luego hablamos de placenta, que es la implantación. La implantación, señores, fíjese aquí, este es un embrión que viene descendiendo por la trompa y llega a adherirse al endometrio del útero. Esta estructura representa a la pared del útero. Tengo este epitelio, un epitelio que recubre a la mucosa uterina y se llama endometrio. Lo primero que tiene que ocurrir es que esté en estadio del blastocito, porque aquí ya veo cavidad. Entonces, en un estadio de blastocito, la masa embrionaria, lo primero es que se, digamos, no se adhiere todavía, sino se ubica enfrente del sitio donde va a adherirse.
Buenas, se me fue la señal y ahora recuperé. ¿En dónde nos quedamos, Ali? Implantación. Ah, qué suerte. Bueno, voy a volver a presentar entonces, ¿sí? Bueno, eh, estábamos en implantación. Entonces aquí es importante destacar que tengo una masa celular embrionaria que se encuentra en estadio de blastocito. El blastocito, fíjese, tiene una cavidad central, por eso podemos afirmar que se encuentra en un estado de blastocito. En este momento va a ocurrir el fenómeno de la implantación. En los seres humanos, la implantación ocurre prácticamente entre los 6 a 7 días post fertilización. La implantación es bastante rápida. Fíjese, lo importante es cuando desciende esa masa celular embrionaria de la trompa uterina, ¿m? Y cuando llega al sitio en donde se va a implantar, esta célula que es el blastocito presenta un trofoblasto y esta célula, justo en el sitio donde se va a producir la adherencia, libera una enzima que disgrega la zona pelúcida y a partir de ahí las células trofoblásticas experimentan división mitótica y liberan otras enzimas que comienzan a alisar los puentes intercelulares de las células endometriales del útero. Y esa célula que uh, experimentan mitosis es como una prolongación digitiforme, ¿sí? Y se introduce entre las células epiteliales endometriales. Y aquí también hay una acción enzimática que favorece la lisidestrucción de esta célula, de tal manera a permitir que este embrión, a través del trofoblasto, introduzca esas proyecciones celulares por debajo de la membrana basal, ubicándose en la lámina propia del útero. Incluso va a llegar a contactar con la pared vascular, ¿ok? Porque aquí se tiene que formar un sistema canalicular como una laguna de sangre que favorezca el proceso de la nutrición incipiente de esta masa celular embrionaria. Fíjese que en este caso la implantación, en este ejemplo, hay una destrucción de la célula, por lo tanto vamos a hablar de una implantación decidual, ¿sí? Y en este momento puede ocurrir un sangrado porque aquí hay una ruptura de vaso sanguíneo y eso puede prestar a confusión cuando hay un retraso del ciclo. Ese detalle es importante a considerar, ¿no? Muy bien. Entonces, ese, según el tipo de implantación, nosotros podemos clasificarlo de acuerdo al grado de unión del trofoblasto, que recuerden que es la capa externa de la masa embrionaria, al endometrio, y lo vamos a clasificar en invasiva y no invasiva, ¿ok? Invasiva y no invasiva. La invasiva es decir que destruye las células epiteliales y se fija al tejido conectivo, a la lámina propia que está por debajo del epitelio. Fíjese, típico en roedores y primates. La no invasiva se da, por ejemplo, en la cerda, quiere decir que ahí hay solo una adherencia de la masa embrionaria con la célula epitelial del útero.
Y también si yo considero la situación de esa vesícula embrionaria, considerando su posición dentro del útero, lo vamos a clasificar en central, en los perros y en los caballos. Se encuentra en la luz, como el útero puede tener esto que dibujo con el cursor, una invaginación, porque no siempre es continuo el epitelio, y cuando tiene una invaginación que se llama criptas, entonces ahí, si esa masa celular embrionaria llega a la parte profunda de esa invaginación, ahí hablamos de excéntrica, que se da en roedores, y intersticial en primates y cobayo, es decir, que llega hasta el tejido conectivo. Este es un caso de una implantación embrionaria en humano, en donde fíjese la masa celular embrionaria, una vez adherida, aquí está la luz del útero, aquí está la luz del útero. Entonces, esta es una implantación de tipo intersticial, ¿ok? Aquí ocurren fenómenos espectaculares porque comienza a proliferar vasos sanguíneos, se fusionan, forman una especie de una laguna de sangre que permita el buen relacionamiento entre la masa celular trofoblástica y la sustancia nutritiva. Por eso cuando hablamos de placenta, vamos a hablar de una placenta de tipo hemocorial en los primates. A partir de ahí, entonces, ya cuando se produce la implantación embrionaria, va a ocurrir una serie de procesos de mitosis que implica, lógicamente, crecimiento, diferenciación, maduración, y mucha célula embrionaria muere durante este proceso. Esta diapositiva se corresponde con un desarrollo fetal en un gatito, aquí. Fíjese, tenemos una masa celular 13 días de gestación. Acá tengo una masa, digamos, embrionaria, ya con desarrollo fetal. Lo que podemos ver solamente placa neural de repente y la futura cabeza. Sin embargo, tan solo, fíjese, 13 días, 2 días después, fíjese cómo hay una tremenda reorganización de esa masa celular embrionaria. Aquí ya se ve claramente la famosa notocorda, incluso ya se ve la médula espinal, el canal medular. Fíjese, comienza a formarse los esbozos de la cabeza, ¿sí? A los 16 días, fíjese, 3 días posterior a esta masa celular, fíjese aquí ya tenemos una cabeza así como bien organizada. Fíjese, aquí aparece el primer esbozo del miembro, ¿no? Mire, 4 días después, a los 17 días, como ya aparecen los somitos, la cabeza, parece un alien realmente, el futuro ojo, ¿no? Fíjese, aquí aparece la futura boca. Fíjese, 20 días después, como ya la cabeza está totalmente formada y los miembros aparentemente ya bien diferenciados, ¿ok? Y fíjese que a los 60 días, un poco para resumir todo esto, aparecen ya prácticamente un feto con todas las características anatómicas, ¿verdad?, propias para esa especie. Es increíble todo el proceso de desarrollo que acontece aquí. Muy bien.